finalmente se nos acabó la munición. Se acabó la munición y ya eso era, ahí sí como dicen, pelea de tigre con burro amarrado, porque ya no teníamos ninguna opción. Las fuerzas de ellos, pues, que habían perdido miembros, pues seguían pues todavía superiores a 11 policías que quedaban. Entonces ya era pues un acto suicida prácticamente, y pues ya sin munición. Esperamos que llegara el apoyo pues, de las fuerzas militares, pero Mitú, como le decía, es una isla en medio de la selva y los aviones no tienen autonomía para llegar hasta allá y devolverse. Es decir, si un avión llega allá, tiene que parar, abastecerse nuevamente de combustible y así puede arrancar. Pero no puede estar combatiendo porque no le alcanza la gasolina para devolverse, y pues caería en el camino pues por falta de gasolina. Fue así como tuvieron que hacer un acuerdo entre Colombia y Brasil para que permitieran en la frontera abastecer los aviones y helicópteros. Y así fue que se pudo nuevamente pues, recuperar la ciudad de Mitú, más o menos cerca de 3-4 días después de iniciada la toma. Ok, cuando llegó, digamos que ese momento lo hablo en palabras muy coloquiales de nosotros, parce, se me acabó la munición, ya no tenemos nada. ¿Qué pasaba por la mente de ustedes? ¿Qué hablaban? ¿Qué pensaban? No, pues quedaba que sí, pues, o sea, por lo menos dijimos, no, pues cabe la posibilidad. Anterior a esta toma hubo más tomas en el país y habían secuestrado los policías y militares. Entonces, pues eso nos daba la esperanza de que siguiéramos con vida. Y también, pues, en tomas anteriores, la guerrilla, ya después de la toma, los que quedaban vivos les hacían una especie de juicio, un juicio militar, político, militar que ellos le llaman. Los formaban en las plazas en la plaza principal de los pueblos y empezaban a hacer una evaluación con todos los habitantes, y dependiendo de lo que dijeran los habitantes iban asesinando a los policías. Entonces, cuando nos dimos cuenta que pues se habían llevado el primer grupo el 1 de noviembre y no escuchamos pues la balacera, digámoslo así, en la plaza principal, pues nos cobijó un poquito de esperanza. Dijimos, pues tal vez como que nos van a secuestrar y no nos van a matar. Entonces como que pues sentíamos pues un poquito de esperanza de que no nos mataran en ese momento. Y ya finalmente pues ya la guerrilla pues nos copa, y es el 2 de noviembre pues que me secuestran con el grupo pues de 10 patrulleros más. Y empieza una travesía pues por la selva amazónica. Pues Mitú está situado en la selva amazónica, porque como les decía, es frontera con el Amazonas, y empiezan a llevarnos para la región del Caquetá. Resulta que para este periodo se está dando un proceso de negociación entre el presidente Andrés Pastrana y la guerrilla, que finalmente terminó pues, en nada, y pues le habían otorgado un área tan grande como Suiza a la guerrilla. Habían desmilitarizado toda esta zona y se la habían entregado prácticamente a la guerrilla, pues, para que allí se efectuaran las conversaciones de paz. Y la guerrilla pues utilizó estas zonas para entrenarse en explosivos, y también para hacer campos de concentración. Si ustedes han visto las películas nazis, el niño del pijama de rayas, la lista de Schindler, el pianista, todas estas películas, la guerrilla utilizó ese modelo de campamentos de la guerrilla para meternos allí. Entonces eran viviendas de madera forradas en alambre de púas en los techos y paredes, y además con cercos de alambre de púas y de malla alrededor, en ocasiones de doble cerco, pues para evitar que nos fugáramos. Similar a los campos nazis. Igualito, o sea, tal cual ver los campos nazis. Entonces, ya después empezaron a adoptar cadenas en el cuello, cadenas de metal pues con candados, y colocar una cadena de a dos. Entonces era una relación como de siameses. Entonces suponga que estamos los dos, entonces los dos dormimos en el mismo cambuche. Si vamos a comer, pues los dos tenemos que ir a bañarnos, a ir a hacer las necesidades fisiológicas, a lavar la ropa, o sea, todo. Cuando la relación era buena con el compañero, pues era manejable la situación. Pero cuando había diferencias, era una doble pesadilla. Claro. Recuerdo un sargento paisa del ejército que lo encadenaron con un cabo de Bogotá. Era una persona religiosa, súper noble, súper querida, y este sargento era, o sea, una triple pesadilla para ese señor. Lo contrario. Una vez incluso, por ejemplo, suponga que la cadena nos separaba 1,5 metros, más o menos yo creo, y ese señor cogió y midió que donde quedaba la mitad de la cadena, le amarró un hilo y se la amarró a la cintura, diciendo, esta es mi cadena.
Entonces el otro le tocaba prácticamente estar totalmente encima de él. O sea, era una cuestión que uno no podía entender cómo una persona que está viviendo una situación de esa tenga esa crueldad con un compañero de la misma fuerza y de la misma pesadilla. Entonces no entendíamos su forma de actuar. Ya después de esto se genera una negociación entre el gobierno y la guerrilla, donde el gobierno accede a dejar en libertad a un grupo de guerrilleros que se encontraban en las cárceles, y la guerrilla a cambio accede a dejar en libertad a un grupo de secuestrados que tuviesen problemas médicos, que tuviesen alguna afectación médica. Es así como llevan un médico, recuerdo que era un médico cubano entre los que venían, y va a hacer la evaluación y determinan quién se podía ir. Al cabo de un tiempo, la guerrilla pues se da cuenta que la estrategia de ellos no les sirvió, que nadie pedía nuestra liberación, escasamente nuestras madres, nuestros hijos, nuestros hermanos y muy pocas esposas, porque muchas de las esposas se cansaron y decidieron iniciar nuevas relaciones. ¿Y el gobierno no se pronunciaba? No, ellos nos mantenían en un vaivén, que si iban a negociar, que no van a negociar, que si iban a negociar, que se cayeron las negociaciones. Entonces uno mantenía como en esa montaña rusa, como que con el ánimo de que ya iban a negociar, y al otro día no, ya se cayeron las negociaciones. Entonces uno no sabía a qué atenerse prácticamente. Además de eso, pues la zozobra de que las amenazas de que si nos volábamos, que nos asesinaban. Entonces, bueno, pasó eso, se liberan en el 2001, más o menos. Se libera un grupo grande de subalternos. La guerrilla se da cuenta que su estrategia pues no le funcionó, que nadie da un peso por nosotros. Entonces deciden ellos, según palabras de ellos, secuestrar a los peces gordos. Sí. Cuando dijeron los peces gordos, nosotros no acertábamos a descifrar a qué se referían cuando empezaron a llegar los políticos. Entonces llega llegan a secuestrar a Ingrid Betancourt con Clara Rojas, a Jorge Eduardo Hechen, que fue un secuestro en un avión, y lo hacen aterrizar en una carretera. Sí. A los diputados, posteriormente a los diputados del Valle, a Alan Jara, el gobernador del Meta, a Orlando Beltrán, congresista del Huila, a Luis Eladio Pérez, congresista también de Nariño. O sea, una serie de secuestros de ellos. Ellos nos dijeron que cuando cogieran los peces gordos, ya entendimos a quién se referían, sí. Que cuando los cogieran a ellos nos dejaban en libertad, porque ya habían dejado en libertad los subalternos y se habían dejado solo los mandos, oficiales y suboficiales. Okay. Entonces, bueno, nosotros pues ya cuando los secuestraron a ellos, pues con el dolor de que secuestraran más personas, pero pues con la esperanza pues que nos iban a liberar, y no, mentiras, nos dejaron a todos en un solo paquete. Y también por un accidente aéreo de un avión donde venían unos americanos, que tuvo una falla en el motor y cayó en una zona guerrillera. También terminaron secuestrados 3 americanos, porque en ese avión venían 4 americanos. Okay. 4 americanos y un sargento del ejército colombiano. Un americano y el sargento tomaron armas pues para defenderse, pero pues igual lo masacraron. Y los otros pues finalmente, como estaban malheridos, pues cuando se despertaron pues ya estaban en manos de la guerrilla. Entonces también los unen al grupo de secuestrados. Okay. ¿Y esos americanos formaban de parte del ejército, de algo No, así? eran contratistas que manejaban un avión de inteligencia para detectar cultivos de coca. Okay. Y laboratorios. Bueno, entonces ya pues pasado eso, seguimos a la espera pues de alguna solución. Y en el año 2002, pues cuando se da el secuestro de Jorge Eduardo Hechen en el avión, el gobierno decide culminar la zona de distensión, y allí pues le dan un plazo a la guerrilla para que a las 12 de la noche de un día de febrero del año 2002 desocuparan la zona de distensión, y a las 12 de la noche efectivamente empezaron los bombardeos. Y salíamos pues con las cadenas al cuello de A2, como les decía. Eso, se caía uno y al cárcel uno pues caía el otro, se levantaba uno, se golpeaba. Eso era pues un ingrediente más de esta... Claro, porque incluso ese bombardeo del ejército hubiera podido matarlos a ustedes también, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues corríamos el riesgo. Entonces ya uno tenía la doble amenaza. Bueno, entonces después de eso pues la guerrilla empieza pues a movilizarnos por diferentes zonas del sur del país, como es el Amazonas, Caquetá, el Meta, Guainía, Baupés, porque sale una movilización constante, porque las repetidas operaciones militares pues obligaban a estarse moviendo constantemente.
Y de movilización en movilización duramos varios años. Hubo pues divisiones y uniones de grupos de secuestrados. Y para hacerle el cuento corto, porque duraríamos aquí claro. todo el Fueron día. 8 años y medio, ¿no? Exacto. Fueron bastante largos. Durante ese tiempo, o sea, al pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿qué pasaba por su mente? ¿Usted decía, me voy a morir aquí o sí, tenía la esperanza de que, bueno, de pronto me liberen? No, pues, o sea, era una doble esperanza ahí en ese sentido de la liberación.